Señor hermano Salomón, paz a todos. Aquí presentes. Están todos invitados para confirmar allá abajo, hermano. ¿Me escuchan, hermano Salomón, hermanos? Pasa que luego no me escuchan. Manda Lobita, paz del Señor, Dios le bendiga. Ok, ahí ahorita voy a ponerle un poquito de sonido ahí para que en lo que llegan un poquito más hermanos para poder hablar. Señor hermanos, sí, si quieren subir un ratito, hermanos, aquí vamos a estar. Hoy no voy a trabajar. ¿Qué ocupas? Pues vete para afuera.
Ya estamos aquí, hermanos, presentes. Saludos a todos mis hermanos, la paz del Señor a todos los que nos están viendo. Saludos, hermano Salomón. Saludos, hermano. No tiene nombre. Hermanos, saludos a todos. Hoy será un bonito tema, un hermoso tema. Les pido a todos, hermanos, que me compartan. Saludos desde acá, desde Sur Carolina. Espero se sigan uniendo más, ya que el día de hoy tendremos un tema muy bonito. ¿Quién tiene la palabra de Dios? Si las Biblias es la palabra de Dios, ¿cuál de todas las Biblias es la palabra de Dios? Es importante saber. Dice que aquellos hombres indagaron buscando para quién iban a ser sus tiempos venideros. O sea que aquellos hombres, dices Mo, que la Biblia de Jerusalén muy real. Sí, estoy de acuerdo contigo, muy real. Pero a través de la escritura no encontramos algún texto donde se nos diga cuál Biblia debo de ocupar, ya que los hombres de Dios fueron inspirados por Dios y la Biblia fue inspiración de Dios a través de los hombres de Dios. O sea que yo podría irme a comprar los pergaminos y tener los pergaminos que encontraron para a lo mejor traducir la Biblia. Se llaman apóstoles de Dios, enviados de Dios, siervos de Dios. Bíblicamente se llaman siervos de Dios, apóstoles de Dios, enviados de Dios. Pero ya si tú me vienes con una interpretación griega, si a veces no aprendemos la escritura, no la entendemos, queremos aprender griego y entender el griego, pues ya que los idiomas a través de los tiempos se van degenerando y se van, ¿verdad?, escribiendo nuevas palabras. Claro, como el escritor de Lucas, si ustedes ven Lucas, ¿verdad?, los libros de Mateo, Marco y Lucas, ellos nunca, escribieron lo que oyeron, lo que vieron, pero ellos, ¿verdad?, aun cuando escriben, no escriben lo mismo, porque si ustedes se van y leen Lucas 2, cuando nace el Señor Jesús, ¿verdad?, no todos los narran igual. Entonces la Biblia, la escritura, ¿verdad?, es el testimonio de los hombres de Dios. Para eso vamos a tener libreta en mano, vamos a ir apuntando para los hermanos que nos van a ir dando textos, porque aquí, hermano, este en vivo es para los hermanos que aportan, para los hermanos que apoyan con textos, se los leemos, ¿verdad? Para los hermanos que quieran apoyarme con un texto, se los leemos y todo vamos a ir corroborando con la escritura. Vamos a parar la musiquita. Bueno, nuevamente a todos, bienvenidos, saludos, ¿verdad? Desde acá, desde Sur Carolina, les envío un fuerte abrazo a todos mis hermanos y a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Saludos desde estos lugares fríos, donde la tierra, el suelo se congela cuando llueve, hay muchos deslizamientos de los carros y pues uno tiene que quedarse en la casa. Pero bienvenidos a todos, ¿verdad? Bienvenidos y son todos bienvenidos nuevamente en este hermoso programa. No sé ustedes cómo oyen la música de fondo. ¿Les gusta la música de fondo? ¿La quitamos o la dejamos? Quiero que el público opine y los hermanos, ya que verdad es bueno tomarlos en cuenta todos ustedes y que me digan, hermanos, verdad, solo es música, se oye bien, la quito,
la dejamos, ¿verdad? Entonces, para que me digan si la dejamos o la quitamos. A ver, hermanos, contéstenme ahí abajo, hermanos y amigos que escuchan esta transmisión en vivo, ¿verdad? Les invito a que compartan y que le den tap a mi pantalla, ya que seremos en este en vivo, vamos a ser cortos, no tanto, ¿verdad? Largo el tema, ¿verdad? Porque a veces queremos subirlo a YouTube y a veces cuesta, hermanos, cuesta subirlo, ¿verdad? Entonces Dios dice que se quede la música, dice Hikari, que se quede la música. ¿Quién más? Necesito la mayoría que me digan si se queda la musiquita como fondo, cómo se escucha, porque a veces es bueno, ¿verdad? A veces las gentes, cuando escuchan una música así bonita, que se quede, dice. Entonces, pon un salmo, puede ser. Sí estaría bien, pero la música está en la aplicación. Entonces, por eso, ¿verdad? Continúa, no se oye tan fuerte. Entonces, ¿cómo ven ustedes todo lo que están oyendo? Es como que quiere un salmo, ¿verdad? Bueno, amigos, ¿verdad? Parece que nada más hubo uno. Bueno, dice Salomón que está relajante. Hermanos, allí, ¿ustedes qué opinan? A mi amigo Salomón le gusta la musiquita, dice, como fondo, pues se la vamos a poner, ¿verdad? Vamos a complacer a nuestros amigos, ya que ellos, son los que nos acompañan. Vamos a ver cuál era la que teníamos, porque no me acuerdo. Creo que era esa. Ok, hermanos, a todos bienvenidos y sean nuevamente bienvenidos. Bueno, vamos a, miren, vamos a ponernos, vamos a meternos en nuestra mente, ¿verdad? Que estamos en el tiempo de los profetas y de los apóstoles. Vamos a pensar, que estamos viviendo aquella era para poder entender la escritura, para poder entender cómo Dios, ¿verdad? Cómo Dios le habló al pueblo de Israel, hermanos y amigos. Imaginémonos en aquel entonces cómo Dios le habló al pueblo de Israel. Si nosotros, ¿verdad? Nos vamos desde Adán, por eso les digo, mucha atención y mucho ojo. Si nos vamos desde Adán, la escritura nos narra y nos dice que Dios, ¿verdad? Dice que en aquel tiempo el Espíritu de Dios se paseaba en el jardín del Edén. Entonces, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios se paseaba en el jardín del Edén, de esa manera le habló a Adán. Espero me vayan entendiendo. Dice que cuando Adán, ¿verdad? Que Eva comete el pecado, Dios viene y le dice a Adán, ¿dónde estás? Entonces, cuando Dios viene, ¿verdad? Le habla a través de su voz, porque no había ninguna escritura, no había nada en aquel entonces como pudiera tal vez escribir bien. Viene Dios, ¿verdad? A través de los hombres de Dios a hablarles a los hombres. Si nosotros venimos y luego vemos cómo Dios le habla a Abraham, viene Abraham y le habla, ¿verdad, hermanos? Directamente le habla Dios a Abraham y le dice, sacrifícame a tu hijo. O sea que Dios, cuando tiene esa comunicación con el hombre, siempre, ¿verdad? Es entre Dios y el hombre.
Entonces, todas las cosas que se hacen, ¿verdad? Es porque Dios así le dijo a sus enviados, como Abraham. Viene Abraham y deja una escritura. Abraham deja un testimonio cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, esa escritura, ese testimonio que se quedó ahí, ¿verdad? Para conocimiento de nosotros, Dios le habló a Abraham y quedó ese testimonio. Y si nos vamos más adelante, cuando vamos a ver a Moisés, ¿cómo Dios le habló a Moisés? Viene Moisés, ¿verdad? Y Dios le habla a Moisés de en medio de la zarza, ¿verdad? Y le dice Moisés, ¿verdad? Quita, hermano Cuauhtémoc, la paz del Señor, bienvenido. A todos son bienvenidos. Si gustan subir, si gustan estar aquí escuchando, hermanos, con todo respeto, les doy un abrazo en Cristo Jesús y un saludo a todos mis hermanos y son bienvenidos. Ahorita les pongo aquí un cafecito. Va a haber café con pan. Así es que ustedes escojan qué pan van a querer, decían nuestros hermanos, ¿verdad, hermanos? Y les invito a que le den tap y a que compartan, hermanos. Es un tema muy importantísimo porque estamos viendo cómo Dios, ¿verdad?, se ha manifestado a través de la humanidad, porque el hablarle a un hombre de esa manera se ha manifestado. Le habló, dijimos, a Adán, le habló a Abraham, le habló a Moisés de en medio de la zarza. Dice que cuando Moisés ve aquella zarza que estaba ardiendo y no se consumía, se acerca y le dice Dios, ¿verdad? Le dice, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¿Qué fue lo que usó Dios para hablarle a Moisés? La palabra de Dios. Viene Moisés, ¿verdad? Y se acerca y empieza a ver, ¿verdad?, que aquella zarza no se consumía. Entonces, Dios le habló de en medio de la zarza. Bueno, si vamos más adelante, dice que Dios, cuando hablaba a sus profetas, ¿verdad?, hablaba directamente a ellos. Amén, hermana Orellana, a todos bienvenidos, hermanas, las paz del Señor, a todos bienvenidos. Miren, voy a leer una parte de la escritura para que vamos a empezar, hermanos, con un texto importantísimo, ¿verdad?, que nos da el apóstol Pablo a la iglesia de Hebreos, la iglesia, ¿verdad?, de los judíos. Dice Dios, para la gloria de Dios, el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La pregunta aquí, hermanos, es: Dios, ¿cómo le ha hablado a la humanidad? Al pueblo. Dios, ¿a través de quién les ha hablado? ¿A través del testimonio, hermanos, o a través de su palabra? Dice el texto nuevamente: esperemos se comprenda, espero se entienda, espero, hermanos, ¿verdad?, que las personas que nos escuchan, una o dos, es que este tema, hermano, es muy importantísimo. Gente, crean lo que es tan importante el tema. Porque muchas de las ocasiones se suele decir: déjate guiar por el Espíritu. Bueno, si nosotros les preguntamos, los católicos también dicen lo mismo: el Espíritu de Dios te va a guiar, y ya por eso, ¿verdad?, van a ellos a decir que habla Dios.
Si les preguntamos a otros de las pseudoiglesias, todos dicen que el Espíritu de Dios se va a dejar en ellos guiar y van a hablar. ¿O no es así, hermanos? Sí, dice nuestro hermano Orellana. Otros dicen que que la Biblia es la guía, que es la autoridad. Bueno, estamos leyendo un texto. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿a través de quién? Muchas veces, ¿a través de quién? De los profetas. Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Bueno, si aquellos hombres... voy a apagar un poquito la música, hermano, porque sí creo que está muy fuerte para mí. Ahí está más suave, yo creo. Si Dios a los padres les habló a través de los profetas, creo que no la pegué. Si Dios le habló a los padres a través de los profetas, y hoy viene el Señor Jesucristo y nos habla a través, ¿verdad?, de Él, y luego viene el Señor Jesucristo y le dice a los apóstoles, ¿verdad, hermanos? Miren, vamos a leer. Es que hay muchos textos tan hermosos que nos van a sacar de la confusión. Nos van a sacar hermanos, de esta confusión tan grande que tenemos, porque a veces pensamos que la Biblia es la palabra de Dios. Para todos, hermanos, va esta palabra. Piensan todas las demás personas, los católicos, los adventistas, los pentecosteses, todos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, y no es así. La Biblia es el testimonio, ¿verdad?, de los hombres de Dios, de lo que los primeros cristianos hicieron, de los profetas que hablaron a través del testimonio. Dice nuestro hermano, la Biblia es solo el testimonio. Amén, así es, ¿verdad? Que en su momento, ¿verdad?, ellos fue lo que hicieron. Vienen aquellos hombres y la escriben, y es una palabra, ¿verdad, hermanos? Sin ofender a nadie, una palabra que a mí no me salva la Biblia. No, estoy más seguro que viene un hermano o una persona y me ve en peligro y yo pongo la Biblia ahí y me va a salvar la persona, ¿verdad? Aún sin ofender a nadie. Pero si nosotros vemos, hermanos, ¿cuál es la forma? Es que lo que debemos entender, comprender la doctrina, la enseñanza de Cristo, la enseñanza que trajo Dios a los hombres, jamás fue, ¿verdad, hermanos?, que interpretaran un libro. Dios siempre habló a través de los hombres para que ellos, ¿verdad?, el pueblo, hiciera lo que Dios le había revelado a sus hombres, lo que Dios les había hablado. Entonces, así de esa manera, cuando Dios, ¿verdad?, envía a sus enviados, los enviados ocupan hombres para que le ayuden al pueblo. Entonces viene el Señor y le dice en Hebreos, Dios habiendo hablado, pero fíjate, cuando viene el Señor Jesucristo, y ¿verdad?, así habla Hebreos 1, ¿verdad?, dice que envió a su Hijo Jesucristo para que también trajera la palabra de Dios. Dice que después el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, allá en San Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Verdad? Aquí no vemos nosotros que diga que van a creer por la palabra de una Biblia, ¿no? La Biblia es un testimonio para hablar de los primitivos que sirvieron a Dios, qué fue lo que ellos hicieron, qué fue lo que padeció. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, viene y nuevamente, la paz, señor Mandadi, Dios le bendiga. Viene el Señor Jesucristo y nuevamente, ¿verdad?, nos viene a hablar esa palabra viva. Por eso poníamos un texto ahí, de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, que penetra hasta lo profundo
y discierne los pensamientos. Vamos a leer más adelantito ese texto, hermanos, porque es bien importante comprender, ¿verdad? Comprender quiénes son los que, ¿verdad?, nos traen la palabra de Dios. La palabra de Dios jamás ha venido a través de libros. Hechos 8:30. Vamos a ver, del hermano Salomón, yo le pagué, nos da un texto muy bonito. Pero vámonos, vamos viendo, ¿verdad, hermanos? Cómo fue que aquellos primeros cristianos se dirigían hacia Dios como los apóstoles. Los apóstoles, ¿verdad? Cuando ellos, es más, los apóstoles, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús los llama, ¿verdad? Y les dice, ustedes serán mis discípulos, pescadores de hombres, ¿verdad? Los apóstoles, hermano, no tenían doctrina, no tenían palabra, no sabían letras, así nos dice un texto. A ver, por ahí si nos dan los hermanos, dice, los hermanos nos da Hechos 8:30. Dice, para la gloria del Señor. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Fíjense qué bonito. Nos da nuestro hermano Hechos, ¿verdad? 8:30 nos dice el hermano. Es bien importante este texto porque todos aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios, no es así. Dice Hechos 8:30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algunos otros? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si querés de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguiendo gozoso su camino, pero Felipe se encontró en azotes. Bueno, ya pasamos. Amén, hermano Orellana, Dios le bendiga, mi santo hermano. Lo estamos escuchando en familia. Dios le pague, hermano Orellana. Qué bendición, hermanos. Sí, hermano, es muy bonito entender y comprender, ¿verdad, hermanos? Este tema. Que la Biblia, ¿verdad, hermanos? Que se ha escrito, que se ha traducido, es el testimonio de los hombres de Dios, de su pueblo, como de Israel, como de los profetas, como de los apóstoles, ¿verdad? Es más, la paz, señor hermano Antonio, Dios le bendiga, mi hermano, mi hermano paletero, que hacen las paletas bien ricas, ¿verdad, hermano Antonio? Me parece que, si no me equivoco, que Dios le siga prosperando en su negocio, hermano, ¿verdad? Todos mis hermanos que están luchando y trabajando, que mi Dios los prospere, hermanos, que mi Dios los ayude para seguir apoyando a la iglesia. Miren, bueno, va a salir un poquito del tema. Qué bonito es, hermano, ¿verdad? Cuando Dios nos bendice y ese negocio, hermano, que tiene el hermano, ¿verdad? Aprovechemos nosotros, ¿verdad? Que podemos nosotros ir a nuestras oraciones, ir a hacer obras, ¿verdad, hermanos?
porque a veces los que tenemos un negocito, pues nos enfocamos mucho y dejamos a Dios, pero no es así, veámonos dejarlo, no podemos dejarlo, sino que a veces nos ocupamos más en las cosas materiales. Sí, estamos leyendo el pasaje de Felipe y el etíope, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? El etíope no entendía. Había ido a Jerusalén, ¿verdad? A adorar, pero de regreso dice que venía leyendo Isaías 53 de aquel pasaje, como cordero fue llevado al matadero y no boqueó. Esa palabra, esa frase, hermanos, ¿verdad? Está hermosa, porque sabemos nosotros que leer la escritura, pues todo el mundo la lee. Incluso hasta mismo Satanás se la sabe. Le dice Satanás, ¿verdad? Al Señor Jesús cuando lo tienta, ¿verdad? Se le acerca a él, le dice, y escrito está, que el Señor mandará a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces Satanás también usó la Biblia. Entonces también diríamos que Satanás, lo que a Satanás habló también es palabra de Dios, pero no es así, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros reconocemos y entendemos que Dios siempre ha hablado a través de los profetas, a través de sus enviados, según sus propósitos de Él. Según, hermano, en su tiempo, cuando Él, hermanos, en su plan divino ya tiene ese plan trazado, qué día, qué hora, qué fecha y quién es el que va a continuar. Porque dijo el Señor Jesucristo, y yo estaré con vosotros hasta el último de nuestras vidas. Pero fíjense, hermano, qué bonito este texto. Aquel eunuco, miren, el eunuco, ¿verdad? Perdón, era Felipe, perdón, y el etíope, ¿verdad? Aquel etíope era un hombre muy preparado. Esos hombres le servían a los reyes, estaban, ¿verdad?, en un lugar muy alto. Y era gente que se preparaba y gente que aún, ¿verdad?, en todo se prepara para estar cerca de ellos. Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Sí. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dice nuestro hermano Cuauhtémoc, dijo el Señor Jesucristo. Eran hombres muy preparados que ayudaban, ¿verdad?, al rey, que ayudaban, hermanos, a aquellos grandes imperios. Este hombre, aún teniendo el conocimiento, no entendía. Pero se acerca a Felipe, hermanos, les encargo que le den tap tap, por ahí va. Y le empieza a leer la escritura y le empieza a hablar, ¿verdad?, del evangelio de Cristo. Y aquel etíope, como era una persona humilde y sencilla, que deseaba conocer, que amaba a Dios, era sincero. Es que es lo bonito, hermanos, ¿verdad? Es lo bonito, hermanos, cuando una persona sincera y quiere conocer, ¿verdad, hermanos? Cómo se alaba a Dios, quién es Dios, empieza a preguntar con respeto, hermano, a esos corazones Dios les abre el corazón. O sea, a esas personas Dios les abre el corazón y les hace entender lo bonito, ¿verdad, hermanos? Que es, hermanos, el desear a Dios en sus corazones, el tenerlo en nuestras vidas, como el etíope. El etíope deseaba tanto, ¿verdad? Que me imagino que era un hombre que estudiaba, porque al venir en la carretera, el venir, ¿verdad? En aquellas, digamos, carretas, porque antes los carruajes eran carretas, venían todos, caminando, ¿verdad? Y venían ellos ahí leyendo la escritura, pero aunque la leían, no la podían entender, ¿verdad? Y nos dice esta persona, ¿verdad? Que narra aquí hechos que aún él no entendía. Amén, hermanos Gerson. Dios le bendiga, la paz del Señor. Entonces, ¿dónde se encuentra la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué se le llama palabra de Dios viva? Porque así dice Hebreos 4:12, el texto que poníamos ahí. Porque la palabra de Dios es viva. A ver, hermanos, a ver, contéstenme ahí. Cuando los apóstoles hicieron los milagros, que aquellas personas dice que traían a los enfermos y los ponían en el camino para que la sombra de los apóstoles cayera sobre ellos y ellos sanaran. ¿Por qué no pusieron una Biblia allí, hermanos? Saludos a todos mis hermanos, la paz del Señor. ¿Qué era lo que estaba presente allí, mis hermanos? ¿Verdad? Hermanos que nos escuchan. ¿Qué era lo que estaba ahí?
¿verdad? Estaba la autoridad de Dios, el hombre enviado por Dios para hacer esos milagros. Por la mano de los apóstoles también se hacían, ¿qué hermanos? Grandes, ¿verdad? Milagros. Era la autoridad que estaba en ellos. Entonces, ¿verdad? Estos hombres, cuando empiezan a hablar el evangelio y a hacer, ¿verdad, hermanos? Grandes señales, no pusieron ahí la Biblia. No dejaron la Biblia ahí para que hiciera milagros. No, sino que los hombres de Dios, hermano Cris, la paz del Señor a todos, los hombres de Dios, ¿verdad? Con esa autoridad que tienen, hermanos, hicieron esos grandes milagros. ¿No pusieron una Biblia ahí? No. Nuestro hermano Cris nos da Hechos 3. Vamos a ver qué dice Hechos 3. Estábamos leyendo el de Felipe. Hechos 3, ¿qué hermano? Vamos a leer Hechos 3 a nuestro hermano Cris. Dios le pague. Dice el texto que nos da el hermano: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, y dice, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, bueno, aquí vamos a hacer una pausa, hermanos, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué fue lo que usó los apóstoles, hermanos, en ese entonces? ¿Verdad? Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué usó Pedro? La autoridad. Usó, hermanos, la palabra de autoridad, la que habita en los hombres de Dios. ¿Verdad que no le dijo: tráiganme la Biblia para que la Biblia le haga sanaciones? Porque muchos dicen que la Biblia es la autoridad, y no es así, ¿verdad? Dijo él, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies, gloria al Señor, y saltando, se puso en pie y andando, y entró con ellos en el templo, bendito sea nuestro Dios, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria al Señor. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén, así es. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Así es, ¿verdad, hermanos? Qué bonito pasaje, ¿verdad, hermanos? Este capítulo de Hechos 3, donde nos confirma, ¿verdad, hermanos? Que la palabra de los hombres de Dios con autoridad, hermanos, esa es la que es la palabra de Dios. Paz, señora Benabet, bienvenida. A todos mis hermanos nuevamente, bienvenido a la paz del Señor. Hermanos, con todos, ¿verdad? Les mando un abrazo en Cristo Jesús desde acá, de estos lugares fríos de Sur Carolina. ¿Verdad, hermanos? Qué bueno que me acompañan, hermanos. Un placer a todos ustedes que están aquí con tu hermano.
Hermanos, se siente uno feliz, dichoso de que nuestro hermano nos acompañe con un texto, hermanos, ¿verdad? Como el texto que nos daba nuestro hermano Chris. Muy acertado ese texto, hermano, ¿verdad? Cuando aquel hombre, hermanos, que estaba a la orilla de la iglesia, este, aquel hombre, ¿verdad? Es sin duda necesitado, sin duda por ahí andaban los fariseos, por ahí andaban los que tenían la ley. ¿Por qué ellos no pudieron hacer este grande milagro? ¿Por qué, hermanos, verdad? Si ellos tenían la ley, que la ley era la absoluta, que el Torá era la Biblia para ellos en aquel entonces, la cual tenían que rigurosamente sujetarse. ¿Por qué no hizo la Torá este hermoso milagro? Sino que un hombre de Dios, ¿verdad, hermanos? Usado por Dios, usó esa palabra en ellos, el Espíritu de Dios que está en ellos con autoridad, y le dijo, de lo que tengo te doy. Y le dio la mano, ¿verdad? Y se puso en pie. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Decía yo, gloria a Dios, porque en estos tiempos, ¿verdad, hermanos? Un hombre auténtico, el cual a nosotros también, hermanos, ¿verdad? Nos ha abierto los ojos a través de esa autoridad. Nos ha dado, hermanos, grandes bendiciones. ¿Qué nos ha dado, hermano? Nos ha dado todo, ¿verdad? A través de esa autoridad. Éramos muertos. ¿Por qué muertos, hermanos? Porque no teníamos parte ni suerte nosotros como gentiles, ¿verdad? Nosotros éramos, hermanos, éramos destituidos de la gracia de Dios. Solamente el pueblo de Israel era el pueblo privilegiado, ¿verdad? Donde ellos, hermanos, gozaban de aquellos hombres enviados por Dios. Y dicen, hermanos, que a los gentiles los veían, ¿verdad, hermanos? Como unos extraños. Pero aquel día cuando viene el Señor Jesucristo a su pueblo y no le recibieron, a los suyos vino más. ¿Por qué, hermanos, no le recibieron al Señor Jesucristo? Porque ellos estaban metidos en su ley, en la Torah, ¿verdad? Y sacaban la ley y le decían, es que escrito está, mira. Mira, aquí en la Biblia dice que el hombre que sea encontrado en cualquier falta debe de ser muerto. Mira, aquí te traemos esta mujer que fue hallada en el adulterio y la Biblia, o sea, la ley nos dice que debe de ser muerta. Y le dice el Señor Jesucristo a ellos, ¿verdad? Si alguno se considere libre de pecado, arroje su primera piedra. Y dice que a cada uno de ellos su conciencia les empezó a redargullir y de uno por uno se empezaron a ir. Porque ellos estaban, ¿verdad?, metidos en la ley, no aceptaban, hermanos, otras cosas, aunque vieron las obras que hacía el Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo, si se hubieran escrito los libros de todos los milagros, las obras que hizo Él, no cabrían en el mundo. Entonces dice que ellos vieron todas las maravillas del Señor Jesucristo, pero amaron más lo económico, amaron más la gloria terrenal que al Señor Jesucristo. ¿Verdad, hermanos? Entonces estamos viendo que la palabra de Dios, hermanos, está en un enviado de Dios, la palabra viva, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra y discierne los pensamientos. Lo vamos a leer, hermanos, vamos a leerlo para que lo corroboremos. Está en Hebreos. Espero no me haya equivocado, porque a veces los nervios nos agarran. No, si estamos bien. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz, hermanos? Que es auténtica. Que, hermanos, es que esa palabra de Dios, hermanos, que penetra, como dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y él dice, partir el alma, dice, y el espíritu, perdón, no mire bien, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Entonces, la palabra de Dios, no la Biblia. Este es el testimonio, la palabra de los hombres de Dios, la que habla un apóstol de Dios, la auténtica. ¿Qué hace, hermanos? ¿Verdad? Hermano, nos levanta, nos da vida. ¿Qué hace el hombre de Dios cuando, hermanos, se celebra la Santa Cena? ¿Cuántos de nosotros, de los hermanos, verdad, a veces faltos, pero qué hace, hermanos? La autoridad nos levanta, nos vuelve a dar vida, ¿verdad, hermanos? Y penetra nuestros, dice que penetra hasta lo más profundo, dice, y la palabra de Dios es como espada de dos filas que viva, dice, y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Fíjate, ¿cómo es la palabra de Dios, hermano? Cortante, hermano, que va limpiando, hermano. ¿Has visto cuando limpian aquel, hermanos, monte que ya está, hermanos, crecido? ¿Verdad, hermanos? Agarran aquel machete para cortarlo y va cortando y va quitando todo aquello que va y va quedando limpio. Bueno, la palabra de Dios en los hombres es mucho más que eso, hermanos. ¿Verdad? Es mucho más que eso. ¿Verdad, hermanos? Si hay en nuestro corazón cosas, hermanos, que tenemos a veces malos pensamientos, cosas, hermanos, que imaginamos, viene la palabra a través de los hombres de Dios que está en sus ministros. Al momento, ¿verdad? Viene y dice el hermano, no, Señor, perdóname, tantas cosas quise sin haber, quizás sin pensar. Y viene la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso, hermanos, es importante que el hermano asista a las oraciones. Que todos, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, el diablo lo que hace es meternos ideas, meternos malos pensamientos, hermanos, ¿y para qué voy a hacer esto? ¿Para qué? Si aquel no quiere hacerlo, porque no, hermanos, nosotros le servimos a un Dios vivo, ¿verdad? A ese que viene, hermanos, y nos limpia, a ese le vamos a dar cuenta. Entonces, la palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Amén, hermano Cris, la palabra de Dios que mora y que habita, ¿verdad, hermanos? En los hombres de Dios, es la que nos viene a limpiar. ¿Te imaginas, hermano, cómo me voy a sentir yo leyéndote la Biblia y diciéndote es que la palabra aquí nos dice que nos limpia? Mira, aquí la palabra nos limpia. No, hermano, ¿verdad? Sería yo un farsante, sería un charlatán, sería un hombre, hermanos, ¿verdad? Que solamente a lo mejor te estoy engañando y lo que quiero es tu dinero tuyo y que tú me des lo que tienes. No, ¿verdad? No, el Señor quiere que conozcas o que conozcamos, ¿verdad, hermanos? Que la palabra de Dios es, hermanos, eficaz. Eficaz quiere decir que esa es la única que nosotros necesitamos, que no hay como otra como ella. Pero la palabra viva, como dice Hebreos, sí, hermano, la paz del Señor, hermano Cris nos da otro texto. Dice, la vida eterna es creer en Dios y su Hijo. Y eso se logra oyendo esa palabra, Juan. Claro, sí, si nosotros leemos Juan 17:20, sí, ya lo leímos, hermano, ¿verdad? Para que crean en mí por la palabra de ellos, como dice. Vamos a volverlo a leer, te lo vamos a leer, hermano. Porque a veces, hermanos, entramos en un punto y ese texto nos manda hasta el texto, ¿verdad? Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ah, no, pero ¿qué dicen los hombres? Para mí solamente Cristo. Para mí el camino es Cristo, yo creo en Cristo. Bueno, la pregunta aquí es, hermanos, los primeros cristianos, cuando, ¿verdad? El Señor Jesucristo es llevado al reino de los cielos, ¿cómo recibieron al Señor Jesucristo? ¿Cómo se dio a conocer al Señor Jesucristo? Bueno, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ¿cómo dieron a conocer a Jesucristo? ¿Cómo lo recibieron aquellos primeros cristianos? Ya no lo conocieron después. Aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Verdad, hermanos? Es bonito, hermanos, entender, pues creyeron a través, ¿verdad, hermanos? De los hombres de Dios, en el orden divino de Dios.
Esa es la palabra auténtica, la palabra viva, que discierne y penetra hasta las intenciones del corazón y penetra, ¿verdad, hermanos? Y parte el alma, dice. ¿Te imaginas qué tan poderosa, hermanos, es la palabra de un hombre de Dios? ¿Verdad, hermanos? Qué poderosa es la palabra de un hombre de Dios. Nuestro hermano Gerson nos da un texto de Hechos 16. Ya vimos que la palabra del apóstol Pedro, hermanos, cuando sana aquel hombre, hermanos, que estaba, dice, sentado afuera de la iglesia, dice que este hombre, hermanos, se levantó por la palabra, hermanos, del apóstol Pedro, y brincando y andando, dice que glorificaba a Dios. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Entender, hermanos, en quién habita la palabra de Dios. ¿Verdad, hermanos? Qué bonito. Como Eliseo también dice, hermanos, que una parte que allá había una hacha que se les había caído a aquellos hombres y que hacha se les había ido al agua. Y dice, hermanos, que va Eliseo con la autoridad hizo flotar aquella hacha sobre el agua. Me parece que fue Eliseo. Y otro texto también muy bonito, hermano, que está ahí, pero vamos a leer Hechos 16:14. Mire, el hermano Jesús nos da 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué hermoso texto, hermano. El texto que nos da nuestro hermano Hechos 16:14. Aquella mujer, hermanos, llamada Lidia, ¿qué era lo que estaba oyendo? ¿Estaba oyendo, le estaban leyendo la Biblia o estaba allí un hombre de Dios hablando? Vamos a leerlo para que lo corroboremos. Entonces una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo oía. Bueno, cuando el hermano que se le predica, el hermano que se le habla, ¿qué es lo primero que abre Dios? El corazón. Dios abre el corazón por la palabra de los hombres de Dios. Pero a veces no está, ¿verdad, hermanos? El hombre de Dios, allí está un ministro, allí está un hermano de la iglesia de Dios, de la iglesia de Jesucristo, donde hay un apóstol de Jesucristo. ¿Será que el hermano, hermanos, no tiene esa facultad para hablar la palabra de Dios? Claro que sí. El hermano, ¿verdad, hermanos? El hermano que es, hermano, es un miembro de la iglesia, que, hermanos, va a la adoración, que se consagra, que tiene fe, que cree en la elección, que cree en la autoridad de los hombres de Dios, hermanos, ¿verdad? En Jesucristo y en Dios, hermanos, un auténtico apóstol nos ha facultado como perito arquitecto, como maestro, para anunciar, hermanos, el evangelio, para anunciar la doctrina, ¿verdad, hermanos? Para que ese hermano, hermanos, también al exponer, hermanos, la doctrina, la enseñanza, el evangelio, si hay un alma, hermanos, va a entender, va a oír, ¿verdad, hermanos? Y el varón de Dios, lo que los hombres de Dios han hecho, ¿verdad, hermanos? Les han dado a los ministros de esa autoridad. Y a los miembros, hermanos, ¿verdad? Cuando el ministro los manda a que, hermanos, a los hermanos obreros, pues hermanos, también, ¿verdad? Ellos van con eso, con esa autoridad del ministro para impartirla a los obreros y que vayan a predicar y salgan a hablar. Entonces, el apóstol Pablo estaba hablando aquí y aquella mujer, ¿verdad? Dice que Dios abrió el corazón. Muchos hermanos han llegado a la iglesia porque un miembro le ha predicado, porque un miembro lo ha invitado. Un miembro lo ha llevado a la iglesia y no se necesita de mucha explicación, ¿verdad, hermano? Solamente de invitarlo a la iglesia. Había un hermano por aquí, nos daba un texto hermoso. Creo que es el hermano Cris, nos da Tesalonicenses.
2:13. Vamos a ver qué dice Tesalonicenses 2:13. Dios les pague, hermanos, porque me están ayudando. Y es hermoso, hermanos, que a verdad, pues aquí, hermanos, la verdad somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Verdad, hermanos? Si un hermano habla, si un hermano siente, pues los demás se gozan. Primera de Tesalonicenses 2:13. Vamos a ver qué dice. Creo que se me cayó la hoja. 2:13. Dice, Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. ¿Qué nos decía en este hermoso texto que nos daba nuestro hermano Cris en Primera de Tesalonicenses? Nos daba 2:13. Fíjate, hermano, qué bonito texto. ¿Verdad, hermanos? Dios les pague, hermanos. La verdad es un placer estar, y que me estén ayudando, apoyando, hermanos, en este tema, en este hermoso tema. El hermano nos daba ese texto, porque la palabra, dice, porque lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Permítame tantito, hermano. Es que se me quiere apagar el live, pero lo vamos a volver a... Ahí está. Ya, continuamos otra vez. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis ¿de quién? De nosotros. La recibisteis no como palabra de quién? De hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjate, hermanos, qué bendición tan sublime, tan grande que tienen los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Cuando se recibe, hermanos, aquel hombre que Dios envía, hermanos, no vamos a decir como un hombre por ahí. Un hombre por ahí que a veces los hermanos de YouTube suben al en vivo, decía, ¿verdad? Que cuando el apóstol predicaba, que la palabra no iba con él, que la palabra de Dios no estaba en él, porque la palabra la predicaba la iglesia. Y así no es, ¿verdad, hermanos? No, qué aberración, qué incoherencia. ¿Cómo voy a decir, verdad, hermanos? Yo, si por ahí mi hermano Chris, ¿verdad? Va a mi casa y lo visito, no, es que la palabra no la llevaba el hermano Chris o el hermano, o el hermano Antonio, no. Él no, la palabra llegó ahí se quedó, la recibimos. Bueno, cuando se recibe, hermanos, la palabra, creo que ese texto también entra en este tema. Cuando se recibe, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Se recibe al enviado. Porque no podemos, ¿verdad, hermanos?, recibir el enviado y no recibir la palabra. Sería algo incoherente, ¿ya? Tiene que ser coherente las dos cosas. Por ahí un hombre decía que la palabra de Dios la recibió la iglesia, pero que no recibieron al apóstol Pablo. Ese texto está, hermanos, en Hechos 13, lo vamos a leer desde el 45 para ver si la entendamos. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo, ¿verdad?, decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, ¿qué hacían estos hombres? Contradecían y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo,
dijeron a vosotros, dijeron a vosotros a la verdad, era necesario que se os hablase por, dice que se os hablase primero la palabra de Dios, más que, más puesto que la desecharon, más puesto que la desecháis, y no os juzguéis dignos de la vida eterna. Fíjate, hermanos, este texto, una ocasión, ¿verdad? Lo leíamos, y aquí a veces donde dicen los hombres que reciben al enviado, que la palabra nos dice, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo eso se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Quién difundía esta palabra, hermanos? ¿Verdad? Entre aquellos que los hombres de Dios también habían enviado, como aquellos que le servían, que eran ministros, y aparte estaban aquellos que ayudaban a los ministros. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instagaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. ¿Por qué, hermanos, se sacudían el polvo de sus pies? Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, envía a aquellos hombres a predicar, le dice, si entras a una casa y no te reciban, ¿verdad?, la paz no se queda ahí en esa casa, la paz se regresa con ustedes y sacúdanse, ¿verdad?, el calzado. Pero porque no les habían recibido. Por eso el apóstol Pablo también se sacude, ¿verdad? Dice, y ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Eso, hermanos, de sacudirse los pies era, hermanos, era algo, hermanos, como una forma de que no habían sido recibidos. Y los discípulos, es más bien, era un mandamiento del Señor. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero estos hombres, hermanos, ¿qué hicieron? Pero viendo, dice, los judíos, la muchedumbre, se llenaban de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, ¿qué hicieron aquellos hombres? Desecharon la palabra, pero dice aquel hombre, al hombre de Dios, no, pero desecharon al hombre de Dios, pero la palabra de Dios la recibieron. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que la palabra de Dios va de acuerdo? Van juntos, porque en el hombre de Dios, ¿verdad, hermanos? Que habla porque, hermanos, en él habita el Espíritu de Dios. Dice que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os jugáis dignos de la vida eterna. Fíjate, hermano, qué bonito, ¿verdad? Cuando se recibe un hombre de Dios que trae la palabra de Dios, hermanos, recibimos la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. O sea que cuando el apóstol Pablo, hermanos, les se llevó la palabra de Dios, aquellos hombres lo desecharon la palabra. Claro, hermano, sí, así es, hermano. Hakari, no sé cómo se llama Hakari. La palabra de Dios, voy a leer unos mensajes que, hermanos, es cuando a veces, ¿verdad, hermanos? Se lee un texto muy bonito, los hermanos se ponen también contentos,
Porque, hermanos, esa palabra que recibe, amén, dice la autoridad perfecta por medio de un apóstol. La palabra, ¿verdad, hermanos? Dice, vamos a leer los otros textos. Los enviados y los discípulos, ¿por qué no querían recibir? Sí, hermanos, no la recibieron. Dice, en TikTok hay puro falso profeta y pastor, si deja hacer dinero con Dios. Pues no sé, yo no hago dinero, Marta, pero puede decirme. Claro, o sea, la Biblia es un libro, ¿verdad, hermanos? Vete para allá. La Biblia es un libro, es un testimonio de los que hicieron la voluntad de Dios en su tiempo, amigos y personas. Por eso les ponía aquí, ¿cuál de todas esas Biblias es la palabra de Dios? ¿Cuál? ¿La tienen? ¿Verdad? Todos dicen. Marta dice, pero puede decirme, oye, pero si les preguntamos al católico, si le preguntamos al pentecostés, al presbiteriano, si le preguntamos al mormón, si le preguntamos eh, a cualquiera, ellos dicen, esta Biblia es la palabra de Dios. Esta Biblia es, es es mi autoridad. Hermanos, así es. ¿Qué fue lo que primero puso Dios en su iglesia? Primeramente puso apóstoles y profetas. ¿Cómo es el orden de Dios? A través de que Dios, ¿verdad, hermanos? Empieza a anunciar sus disposiciones de Él. Dice nuestro hermano Hakari, la Biblia es el testimonio de la palabra de Dios, pero esta no puede salvar. Claro, así es. La Biblia no me va a salvar. Es más, la Biblia la tienen los hechiceros, lo tienen los brujos, la Biblia la tienen todos. Pero Dios desde el principio siempre ha llamado a un hombre. Así es, amén. Entonces, ¿verdad, hermanos? La palabra viva, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Ya lo leímos. Y eficaz. Que penetra, eficaz dice que es como espada de dos filos, más cortante. Y penetra hasta el alma. Cuando esa palabra penetra hasta la profundidad de nuestra alma, hermanos, descierne todos los pensamientos, ¿verdad? Por más que el hermano diga es que yo soy bien sabio, es que yo sé más que todo. No, aquí el único sabio es Dios. Y de allí, ¿verdad, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo y sus enviados. Porque los hombres de Dios, cuando ellos hablan que ellos son la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso es cuando nos hablan. Mira, vamos a leer otro texto y vamos a ir entrando, hermanos, ¿verdad? Más en plática. Está un texto, hermanos, tan bonito para que también nosotros, hermanos, podamos ir entendiendo. Están el mismo de Hebreos. Amén, hermanos, nadie, Dios le bendiga. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por medio de su Hijo, del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Estamos viendo un texto que siempre lo hemos leído, ¿verdad, hermanos? Dios, habiendo hablado a los padres de muchas veces y de muchas maneras, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios, ¿verdad, hermanos? Siempre ha usado la palabra viva. ¿En dónde está? En la boca de los hombres de Dios. Cuando hay un enviado de Dios sobre la haz de la tierra, cuando Dios envía a un hombre de Dios, no crean que es bien recibido. No crean que los hombres de Dios, no, porque es un enviado de Dios, hay que recibirle, hay que hacerle fiesta, hay que hacerle un gran banquete. No, hermano. Decía el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra. Y dice cuando el Señor Jesucristo viene, ¿verdad? Y dice,
que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces viene la luz, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué es lo que saca dice, lámpara es a mis pies tu palabra? ¿Qué es lo que saca la lámpara, aquella luz? Hermano, pues todo lo que nosotros no podemos ver. O sea, aquellos hombres, hablando de los hombres que no tienen un enviado de Dios, cuando viene la doctrina de Dios, hermano, le saca todos los defectos. ¿Verdad? Cuando tú llevas una lámpara en el camino, hermano, vas viendo todas las piedras, vas viendo de lo que te va a ocasionar tropiezos. Y con esa lámpara, hermano, vas y llegas al lugar de destino, a donde tú quieres llegar. Por eso la palabra viva de Dios en los hombres de Dios es una lámpara. Por eso el Señor Jesucristo decía, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y quisieron seguir en tinieblas. Le quitan la vida al Señor Jesucristo y ellos amaron más la Torah, más la ley. No, no, es que para mí la ley. No hay otro igual. Igual ahorita. El hombre ahorita dice, para mí la Biblia es mi máxima autoridad. Para mí la Biblia es la ley. En que tú te sujetes a los mandamientos, esa es la iglesia verdadera. Una vez también hice un vivo y les dije, ¿verdad? Puse ahí en el en vivo, ¿qué iglesia tiene la verdad? Y por ahí decía un hombre, ¿sabe qué decía, hermano? Decía, no, es que poniendo en práctica los mandamientos, esa es la verdad. Y después, ¿verdad? Les decía yo, bueno, pues, ¿usted está en la verdad o está en la mentira? No sabía él. Y después, ¿verdad? Más adelante me decía, es que las iglesias, mire hermano, es que las iglesias están dormidas. Pero va a venir el Espíritu de Dios y nos va a despertar como aquellas vírgenes prudentes. Unas estaban que tenían el candelero lleno y otros estaban, o sea, las que estaban preparadas y las otras no tenían. Pero, bueno, sí tenían, se las acabó y fueron a buscar, pero esas, dice, esas somos nosotros. Entonces tú estás dormido, sí. Ah, entonces estás mal. Dice, porque la iglesia, la auténtica, la genuina, dice que todos los días perseveraban unánimes en el templo, así dice Hechos 2, en la doctrina de los apóstoles. Dice nuestro hermano Hakari, ayer escuchando eso con mis hermanos, quieren la ley, pero solo que les conviene a toda. Pues sí, hermano, miren, es que han hecho mercadería de la Biblia. Es que no solo cada día, dice, en el templo, no solo el sábado. Claro, así es, hermano. Dice, y perseveraban cada día en el templo, en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué en la doctrina de los apóstoles? Porque ellos tienen la palabra de vida. Entonces, si la iglesia, fíjense, hermano, qué importante para todos mis amigos, para todos los hermanos que están ahí, qué importante, hermanos, es la autoridad en una iglesia. Porque esa palabra de ellos es viva y eficaz, ¿verdad? ¿Qué hace esa palabra, hermano? Nos mueve, ¿verdad? Hermano, nos allega a Dios. Si el hermano, por más a veces que ande, hermanos, ¿verdad? Diga él, pues yo soy falto, hermano. Hermano, viene esa palabra y si el hermano la pone en práctica, cuidado, ¿eh? Cuidado porque nos deja atrás, ¿verdad? Aquellos hermanos que a veces vemos fieles, a veces viene aquel hermano la pone en verdad en práctica, hermano, cuidado, ¿verdad? Ese hermano ya no lo alcanzamos. Pero sigamos adelante, hermano. Entonces, habiendo un hombre de Dios, hay luz, ¿verdad? Porque así dice el texto, porque a ti te ha puesto, dice, dice nuestro hermano Hakari, porque para Dios estamos muertos y somos huérfanos, pero Dios por medio de su enviado nos da vida. Sí, hermano, amén, así es. Hermanos, qué bonito, ¿verdad, hermanos? Es meditar en la palabra de Dios y hacerlo, ¿verdad, hermanos? Con cordura. Como ahorita estamos aquí con nuestros hermanos, ¿verdad? Mientras haya un hombre de Dios, hermano, ¿verdad? Hay luz.
Hay, hermanos, ¿verdad? Palabra viva, como dice nuestro texto de Hebreos 4:12. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? Es meditar en la palabra de Dios. Sí. Dice en San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdad. Fíjate, hermano, ¿qué decían aquellos hombres? Cuando vienen y nos dicen, no, pues lo que tú hablas no es verdad. Lo que tú dices no es cierto. Eso es herejía, es una falacia. No, ¿verdad, hermanos? Así nos dicen ellos. Porque, hermanos, están en tinieblas. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Fíjense, aún viendo todo lo que el Señor Jesucristo decía, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgas según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Pero vámonos, dice que otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdad. Cuando la persona, hermanos, ¿verdad? Sabemos que empieza a negar lo que los hombres de Dios, hermanos, hablan, pues automáticamente niegan a Cristo. Aunque ellos digan que creen en la Biblia, hermanos, el diablo también cree. Cree Dios que es uno, dice, Satanás cree que Dios es uno. Entonces Satanás se vuelve como un ángel de luz, sí. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Si un ángel de cielo, viniere y no hablare conforme al evangelio que les he hablado, sea anatema. Entonces, hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios, la eficaz, la viva, viene a través de los hombres de Dios. Cuando aquel ángel le habla a Juan, en Apocalipsis, ¿qué fue lo que usó? ¿Verdad que es un hombre de Dios para poderle, hermanos, revelar lo que es Apocalipsis y que quede escrito? ¿Y esa palabra se quedó escrita? Sí, pero se quedó escrita, hermanos. ¿Quién fue primero? ¿La Biblia o los hombres de Dios? Ahí, hermanos, contéstenme en abajo. ¿Quién fue primero? ¿La Biblia o la palabra de los enviados de Dios? Porque, dice nuestro hermano Heckley, los enviados de Dios. Porque si no hubiera habido, hermanos, un enviado de Dios, ¿cómo se hubiera escrito la Biblia? La pregunta aquí, hermanos, si no hubiera habido enviados de Dios, ¿cómo se hubiera escrito la Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo yo supiera de esta Biblia? Dice su hermano, dice alerta, palabra Biblia y nosotros fueron los enviados de Cristo, así es, amén. Porque se habla de
Enoch que caminó con Dios, aunque no se dice más. Bueno, sí. Entonces, ¿verdad, hermanos? Nosotros vemos en Gálatas, vamos a leer el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice nuevamente, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién los llamó, hermano? Dios. ¿A través de quién? Del apóstol Pablo. Se lo está diciendo a los Gálatas. Por la gracia de Cristo. Ellos son la gracia de Cristo. Dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuándo es cuando se pervierte el evangelio de Cristo, hermanos? ¿Cuándo es cuando se pervierte el evangelio de Cristo? Cuando no hay un enviado de Dios. La palabra verdadera de Dios. Cuando los hombres de Dios, hermanos, ¿verdad? Dios los recoge. Ya no hay, hermanos, revelación. Eso quiere decir palabra de vida, revelación de Dios en los enviados de Dios. ¿Verdad? Se acaba. Se acaba, hermanos. Entonces, por eso los hombres, hermanos, que en aquel tiempo se aprovecharon de que ya no había apóstoles de Dios, empiezan a existir las herejías, empiezan a hablar herejías, empiezan a existir, hermanos, las religiones, empieza a salir una denominación y otra, y entra el oscurantismo que se le llama. Dice San Judas, dice el 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe también viene por el oír, ¿qué, hermanos? Por el oír la palabra de Dios. Fíjense, hermano, qué bonito. Por eso les decía, este tema una cosa nos manda a otra. Me parece que vamos a ver si encontramos ese texto que estamos dando ahorita. Que contendáis, dice, ardientemente por la fe que ha sido dada a vosotros una sola vez. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense, hermano, que les digo que una cosa, ¿verdad? Cuando Dios nos ayuda, nos lleva a otro lado y así, hermano, vamos hilando, ¿verdad? Vamos, hermanos, acomodando esta enseñanza. Porque esta enseñanza, decía una vez un hermano, es como un rompecabezas. Hay que irla acomodando, hermanos. Hay que irla acomodando. Y entonces, ¿verdad? Acá nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Perdón, el apóstol Judas, dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, es decir, a los que han creído en la palabra de ellos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convirtieron el libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los que guardados bajo oscuridad
en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjense, hermano, este texto está precioso, pero estamos viendo que dice que contendamos ardientemente por la fe. Y dice que la fe, como dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad, hermanos? Entonces, el hermano que viene y escucha la palabra de Dios a través de un enviado de Dios, empieza a nacer la fe, hermanos. La palabra de un hombre de Dios, hermanos, ¿verdad? Es lo que viene a ser. Entonces, la fe no me la va a dar la Biblia, la fe no me la va a dar la escritura, no. La fe que, ¿verdad, hermanos? Que viene por el oír la palabra de Dios en un apóstol de Dios es para vida eterna. Y que para que Dios nos conceda todas las promesas donde dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestro hermano Cuauhtémoc nos da Pedro 1:13. Vamos a ver qué dice el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Como hijos obedientes, no os conforméis en los deseos que antes estabais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Jesucristo está. Sed santos porque, ¿si era ese, hermano? Sí, como hijos obedientes. Entonces, cuando yo escucho un predicador que me diga que la palabra que está en la Biblia es la palabra de Dios, automáticamente el que conoce, ¿verdad? El que conoce cómo Dios se ha venido manifestando, dice, no, ese es el testimonio de la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la boca de los enviados de Dios, como veíamos nosotros hace rato, y que es eficaz y que es cortante como espada de dos filos, más que dos espadas de dos filos, ¿verdad? Y es viva. La palabra de la Biblia, hermano, no es palabra viva, es palabra muerta. Es el testimonio de los enviados de Dios. ¿Qué va a hacer a mí, hermanos, esta palabra que está ahí? Me va a hacer, ¿verdad, hermanos? Que yo, con esta Biblia de testimonio, que aquellos primeros cristianos que sirvieron a Dios a través, ¿verdad?, de ese llamado de los hombres de Dios, hermanos, ellos perseveraban unánimes todos los días en el templo y en la doctrina de los apóstoles. Cuando la doctrina no es verdadera, sabemos nosotros, hermano, conocemos que esa doctrina es de hombres. Pero déjame leerte más abajito de este texto, hermano, donde dice que contendamos ardientemente por la fe que es una vez dada a los santos, que no es dada muchas veces. Hay fe, ¿verdad, hermanos? Que es la fe de Dios, y hay fe silvestre. Hay fe común, que pues los hombres la tienen para adquirir cualquier cosa, pero la fe que viene de Dios, que es a través del Evangelio, que es revelado, y también los hombres de Dios engendran a través del Evangelio, esa fe, hermanos, es genuina, esa fe es para salvación. Dice el 8, hermanos, de Judas 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancían la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Como animales irracionales, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín
y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santos, decenas de millones, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todos las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjate todo lo que hace aquel hombre que no conoce, hermanos, la voluntad de Dios en sus enviados. Sacan provecho. Hablan, hermanos, ¿verdad? Canta veracidad en contra del Evangelio de Cristo y dicen que no, que la Biblia es la eficaz, que la Biblia es la autoridad. Y no es así, hermanos. Sabemos nosotros que siempre debe de haber un enviado de Dios que tenga la palabra de Dios. Fíjense, voy a leer otro texto, hermanos, ya para ir terminando, para no ser largo este envío. Dice Jeremías 1:9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No le puso una Biblia, ¿verdad, hermano? No. Le puso, dice, de aquí. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para identificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad, hermanos? Cuando Dios viene a sus enviados, les pone la palabra en su boca. Entonces no les pone la Biblia. No le dice, toma esta Biblia, vete a predicar. ¿Verdad que no, hermanos? Dice que, hermanos, Dios pone su palabra en su boca. Entonces los hombres de Dios, ¿verdad, hermanos? Siempre han sido, hermanos, ¿verdad? Ellos han sido, hermanos, los que Dios ha puesto para que anuncien al mundo, ¿verdad? Para que prediquen, para que anuncien, ¿verdad, hermanos? Lo que Dios quiere, hermanos, en su propósito. Déjenme leerles otro texto que está en Éxodo 4:12. Es bonito, hermanos, meditar en la palabra del Señor, siempre y cuando, hermanos, esté con respeto. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. ¿Desde cuándo? Desde Moisés. Así le dice Dios, ¿verdad, a Moisés? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía ruego por medio del que debe estar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón.
hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual haréis las señales. Fíjate, hermanos, qué bonito texto, ¿verdad? Y dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Qué bonito razonamiento, hermanos, porque ¿en dónde está la palabra de Dios? En la boca de los hombres de Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿De dónde sale, hermanos, esa palabra de Dios? De su interior. Cuando los hombres de Dios hablan, hermanos, ¿verdad? Leíamos aquel texto de aquel hombre que estaba, hermanos, enfermo, y que el apóstol Pedro, ¿verdad? Y que el apóstol Pedro, ¿verdad? Hermanos, decirle, levántate, se levanta y se pone de pie y empieza a glorificar a Dios. De alegría que había sido, hermanos, puesto en pie, me imagino que estaba paralítico. Dijo él, de lo que tengo, te doy. ¿Qué tiene, hermanos? ¿Un apóstol de Dios? Pues tiene autoridad. Tiene toda la autoridad, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Vamos a leer el texto que nos da nuestro hermano Temo. 18 dice, 18. Vamos a ver qué dice. Dice, desfallecerás de todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pasado para ti, y no darás, no, dice, y no podrás hacerlo tú. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos, las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto, porque así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo el pueblo, entre Israel, y lo puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. En asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Un texto, veámonos, que yo también ya lo tenía, pero para otro tema, donde, hermanos, el siervo Moisés, cuando él juzgaba, era un hombre, hermanos, ya avanzado de edad, y juzgaba al pueblo, hermanos, ¿verdad? Traían a él todos sus asuntos, y me imagino, hermanos, cómo él se cansaba todo el día.
Y ahí estaba, hermanos, ¿verdad? Siervo de Dios, hermanos, obedeciendo a lo que Dios le había encomendado. Pero al ver a su suegro que él trabajaba demasiado, pues le da un consejo, mira, haz esto, así, 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 y le pareció bien a Moisés. Y Dios, verdad, y Dios, hermano, y lo consulta a Moisés con Dios, y Dios le permite que sí. Entonces él pone gente, ¿verdad?, que le ayude. Primero los instruye, primero los aconseja, hermanos, ¿verdad? Todo lo que ellos iban a hacer era porque él, hermanos, con su palabra de él, ¿verdad, hermanos? Con la autoridad que Dios le había dado a Moisés, ellos iban a ir, hermanos, en representación del siervo Moisés. Y todo caso, ¿verdad, hermanos? Que iba a ser juzgado, sea pequeño o grande, hermanos, ellos lo juzgaban. Entonces, en estos tiempos también, los hombres de Dios, hermanos, ¿verdad? Ellos tienen a millares y miles de ministros, hermanos, que le ayudan. Y no solamente ahorita, cuando el apóstol Pablo también tenía, ¿verdad, hermanos? Hermanos que le servían, como Aquila y Priscila. También ese es un texto, hermanos, de otro tema. Pero los hombres de Dios, cuando ellos tienen, hermanos, ¿verdad? Aquellos que le ayudan a él, el pueblo de Dios crece, porque la iglesia no es terrenal, la iglesia es espiritual, hermanos. Para todas aquellas personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios, están diciendo que la iglesia es terrenal, que la iglesia que Cristo vino a fundar es de la tierra. No, la iglesia que Cristo viene a fundar es espiritual. La iglesia es una iglesia, ¿verdad, hermanos? Espiritual, es una iglesia eterna porque su evangelio es eterno. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, nos va a llevar a una morada eterna. Para eso se necesita que el hombre de Dios que dirija la iglesia sea dirigido por Dios y tenga la palabra de revelación. Quiere decir que tenga la palabra viva, para que todos aquellos que, hermanos, entren a este pueblo, hermanos, vayan con los ojos abiertos y vayan bien seguros. Se necesita un hombre de Dios para guiar al pueblo a la seguridad. ¿Verdad, hermanos? Que vayan, hermanos, a la seguro. Por eso Dios pone apóstoles para que estén, hermanos, ellos comunicándose con Dios, y Dios le está dando la revelación a ellos para que el pueblo vaya seguro, para que no vayan, hermanos, ¿verdad? A tientas. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si sí heredo la vida eterna? ¿Qué tal si y qué tal si él es apóstol de Dios? No. Por eso debemos de conocer bien la doctrina, de la enseñanza. No nomás por hacer un en vivo y yo quiero pues que vengan otros aquí. No, debemos de conocerla, ni tampoco el va a dar, hermanos, pues ahora sí, que venga el ego y a nosotros nos empiece a hacernos sentir más. No, hermano. Todo es de Dios y todo lo que sabemos es de un enviado de Dios, del apóstol de Dios, y es lo que impartemos a través de estas plataformas, hermanos. ¿Qué les pareció este tema, hermanos? Espero les haya agradado, espero les haya gustado. Y hermanos, ¿verdad? Como todos nosotros, hermanos, conozcamos un poco, ¿verdad? También hemos dado temas, hermanos, de lo que es la ley de Dios, la ley de Cristo. Hemos dado temas de hermanos, de si Jesús es el Padre. Hermano Jacari. Sí, hermano, ¿de dónde nos habla este hermano Jacari? Hikari, ¿de dónde nos ve? ¿De dónde nos están observando? ¿Verdad, hermanos? Para saber y mandarles un fuerte saludo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Qué bueno, hermano, que Dios le dé muchas bendiciones de aquí a hay otro tema también que se vaya. Es un tema de cómo hacer ligera la carga de un hombre de Dios. Así será un tema que estoy preparando, hermanos, porque, miren, podríamos decir, hermanos, es hermana. Oh, hermano Cris, pues dígame, hermana Hikari, Dios le bendiga, hermana. Perdón, hermano Cris, sí, estamos elaborando un temita también. No sé si ustedes quieran subir, hermanos, quieran subir adelante. Yo ya di mi punto, ya expuse. Hermanos, quieran subir, ¿verdad? A un ratito, aunque sea, adelante, hermanos.
No, hermano, porque es que yo no sé si ese nombre es de hombre, yo nunca lo había visto. Perdóneme, hermana, discúlpeme. I'm sorry, dije la gringa, I'm sorry for that. Sí, pues hago la invitación, si quieren venir, hermano, están trabajando. Adelante. Sí, estoy preparando un tema de cómo aligerar la carga del enviado de Dios, o cómo se aligera, más bien, cómo se aligera la carga de los hombres de Dios, como el texto que nos daba hermano Temo, donde el siervo Moisés puso hombres, y no solamente puso eso, va a decir que llenos del Espíritu de Dios, más adelante oye tu texto, llenos del Espíritu de Dios para que aligeraran la carga, para que sus ojos no se acabaran, ¿verdad, hermanos? Estar ahí al pendiente, los hombres de Dios. Entonces, ya el apóstol de Dios a la iglesia la ha facultado para predicar el evangelio. Hermanos y hermanas, el coro, los templos. Qué bueno, hermana, qué bueno. Sí, a veces hace falta. Sí. ¿Qué dijo el varón Dios? Los templos son obreros porque están hermosos. Entonces, cuando pasa una persona y dice, wow, qué hermoso templo, qué bonito. Entra, hermanos, ¿verdad? Dice, qué bonito, damos la autoridad en nombre de Dios. Entonces, ¿qué hacen los hombres de Dios, hermanos? Facultan a la iglesia para llevar el evangelio, para predicar las buenas nuevas de salvación, para aligerar la carga de ellos. Es lo que estamos haciendo aquí. Nos tomamos un cierto espacio y anunciar, ¿verdad, hermanos, el evangelio? Que en la tierra, ¿verdad? Hay un hombre de Dios. Y no se ve muchos, no se ha visto en muchos tiempos, en muchos años, que lleguen los hombres de Dios así como cualquier persona, ¿no? Son únicos. Entonces, y la iglesia tiene facultad para predicar, sí, hermanos, porque hay un maestro, ¿verdad? El apóstol de Jesucristo. Como perito arquitecto, quiere decir ¿qué quiere decir perito arquitecto, hermano? Aquel que conoce bien el plano, aquel que sabe aquel diseño, lo conoce a la perfección, hermanos. Viene Dios y se lo revela a él, y él conoce ese diseño de ese edificio espiritual. Y cuando ese perito arquitecto, como dice Corintios 3, me parece en adelante, hermanos, conoce el diseño, hermanos, él lo sabe y se lo imparte, se los enseña, ¿verdad, hermanos? A su pueblo. Y conocemos la doctrina a través de él. Y será toda la doctrina, sí, hermanos, la que Cristo le ha dado a su apóstol. Toda la que el Señor Jesucristo se la ha dado a él. Que nosotros a veces no la conozcamos, ya es problema de nosotros, porque a veces no hemos puesto nuestro empeño, ¿verdad? Que no la conozcamos, ¿verdad? Ya es problema de nosotros, pero el apóstol de Dios nos ha instruido con su gran palabra, ¿verdad, hermanos? Viva, para que nosotros anunciemos, para que nosotros vayamos. Que conozca yo, ¿verdad? No conozca toda la doctrina, pues ya no es problema mío. Pero hay hermanos ministros y hay hermanos de miembro de banca que conocen la doctrina, hermano, la que el apóstol de Dios nos ha enseñado. Quizás habrá algunos mandamientos, habrá otras cosas que va añadiendo Dios, ¿verdad, hermanos? En cada trabajo del apóstol de Dios, porque todos los apóstoles de Dios, hermanos, ¿verdad? Cuando Dios le da esa misión, ese trabajo, no todos trabajan en lo mismo, ¿verdad? Cada uno va trabajando diferente. ¿Diferente en qué aspecto, hermano? En que ¿verdad? Los trabajos, como en este tiempo, ¿verdad, hermanos? La ciudad, la luz del mundo que se están haciendo, ¿verdad? Cosa que el proyecto son grandes. Entonces, hermanos, abundaron mucho en esto, ¿verdad? Hay mucho en que abundar. Bueno, hermanos, los dejo y a lo mejor por ahí otro hermano en vivo, se han debido al otro vivo, pero son invitados, hermanos, son invitados a todos los que quieran venir, ¿verdad? Siempre en vivo. Y les vuelvo a decir, se los agradezco de todo corazón. Hermanos, estamos aquí ¿verdad? Hablar de la enseñanza, la doctrina, y que por ahí haya uno o dos que quieran subir, pues a lo mejor ya ahorita ya no suben, hermanos, pero al principio, ¿cómo subían?
y nos retaban, pero la iglesia, dice un texto, una alabanza, nadie le ha contestado tu doctrina santa, mi bendito Salvador. Entonces son invitados, les mando un fuerte abrazo hasta allá, hermanos. Y pues, hermanos, ¿verdad? Como ustedes vieron, puse esos libros ahí, este, y pues para que más bien se identificara el tema. Y nosotros sabemos dónde está la palabra de Dios. Hermano Cris, Dios le pague por estar aquí. No quiso subir, pues está bien. A lo mejor anda trabajando, yo entiendo. Pero más al rato a ver si hacemos otro tema, hermanos, de que les decía. ¿Cómo aligerar? O sería, porque hay un texto donde dice, y se predicará el evangelio por todo el mundo, por testimonio. ¿Quiénes son esos que van a impartir ese evangelio? ¿Quiénes son? Ese tema está muy bonito, hermano, ¿verdad? Allí entramos toda la iglesia, niños, jóvenes, ancianos, ministros, pastores, ¿verdad, hermanos? Hasta el apóstol de Dios. ¿Qué está haciendo en la cárcel? Hermanos, está, hermanos, ¿verdad? Predicando el evangelio. Tiene, hermanos, allí un gran pueblo ya, adentro, hermano, que cantan, que alaban a Dios. Bendito sea Dios. Que Dios bendiga a su santo ungido, hermanos, allá en ese lugar. Frío, ¿verdad, hermano? Está predicando, está anunciando, hermanos. Por ahí veía yo unos videos donde, hermanos, aquellas gentes están, hermanos, escuchando el evangelio, ¿verdad? Bueno, hermanos, hasta aquí. Fue un placer con ustedes, los poquitos que estuvieron. Pues, hermanos, ¿qué les puedo decir? A veces no se crea también, se crean a veces, este, hacer un tema, hermanos, no es fácil. Hacer ¿verdad? Exponer, no es sencillo, hermano. Pero con la ayuda de Dios lo hemos logrado, ¿verdad? Hay muchos que los que estaban oyendo ahí, hermanos, pues que lo oigan. Bueno, es un placer, Dios los bendiga, hermano. Hasta la próxima. Que mi Dios los bendiga a todos, Dios los guarda y que donde vayan en el camino, que Dios los lleve con bien a su casa. Hermanos, y orando unos por los otros. Amén, hermano Gerson, Dios le pague por estar aquí, hermano Gerson, y es bienvenido cuando quiera participar arriba, ya sabe, y luego los dejo subir. Me hubiera gustado que subieran, este, eh, hermano Salomón, hermana que estaba allí también, ¿verdad? Nuestra hermana que la confundimos. Este, Dios le bendiga a todos los que están aquí arriba. Deje ver quién están todavía. Espero verlos. No me lo da. O sea. Ok, está nuestro hermano Cris, nuestro hermano David Hernández, nuestro hermano Gerson, nuestro hermano Salomón Ramos, nuestra hermana Hikari, nuestro hermano Cuauhtémoc, nuestro hermano Antonio, None, no sé quién es, si es hermano, hermana, que Dios también, Leticia Ramírez, mi Dios los bendiga, a todos los que están ahorita estos días, los saludo, especialmente a ustedes y a todos los que están abajo también, les mando un fuerte abrazo, a todos hermanos, Dios les pague, Dios les bendiga, hermanos, hasta la vista, dijo Schwarzenegger, hasta la vista, baby, Dios les bendiga, hermano, de verdad, Dios les bendiga y Dios les guarde.